¿Cómo gestionas la frustración de una niña o de una familia cuando tiene que dejar el Real Club Deportivo Español? Mira, yo siempre digo que yo, como Aida, coordinadora del español, al final es un papel. O sea, al final tienes que tomar decisiones de forma constante, cada día tienes que tomar decisiones y bueno, es un momento difícil, es un momento en el que nosotros empatizamos muchísimo, tanto con la familia como con la jugadora, obviamente, pero tenemos la tranquilidad, Óscar, de verdad, que la familia está agradecida por todos los años que le hemos podido ofrecer. El deporte se construye gracias a personas que trabajan día a día apoyando, formando y empujando a otras a crecer. Personas que, incluso cuando ayudan a otras a triunfar, están lejos de los focos. Soy Óscar Castel, estamos en Profesionales en la Sombra, un podcast para dar voz a quien sostiene el deporte de verdad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Profesionales en la Sombra. Hoy vamos a hablar de fútbol femenino. ¿Y con quién mejor que nuestra invitada de hoy, que es Aida Uceda? Bienvenida, Aida. Para mí es un placer tenerte hoy aquí y poder charlar de fútbol femenino. Creo que es un fútbol que en los últimos años ha tenido un crecimiento increíble y creo que de esto podemos estar todos muy orgullosos de que esto sea así. Bueno, agradecida por haberme hecho la llamada. Para mí es un placer y un privilegio poder compartir lo que es mi experiencia en el mundo del fútbol femenino y, bueno, y crear futuras jugadoras y profesionales de este deporte. Aida, para quien aún no te conozca, ¿quién es Aida Uceda? Bueno, yo me considero una persona afortunada, eso lo primero. Aida Uceda es una niña que empezó con la ilusión de ser jugadora profesional de fútbol, que por circunstancias y aptitudes no lo logramos. Empezó su andadura como entrenadora, cosa que bueno, le motivó y le apasionaba, y a día de hoy me sigue apasionando, y que con el paso de los años pues, ha llegado a alcanzar su sueño, que es poder dedicarse al mundo del fútbol y en especial al mundo del fútbol femenino. Aida ahora mismo es coordinadora de un club profesional, como pueda ser el Español, un referente aquí en el fútbol catalán y fútbol español, y bueno, al final también es un referente porque es un club en el que todos pensamos, ¿no?, de una forma muy profesional y que está en primer nivel prácticamente en todas las categorías y disputando, pues evidentemente, ¿no?, la primera categoría del fútbol nacional, que es la primera división. Y como he comentado, para nosotros hoy es bueno, que podamos compartir experiencias, a pesar de lo joven que eres, también experiencias que has tenido, ¿no?, a lo largo de tu vida deportiva, y que nos las puedas contar, pues bueno, podamos pasar un buen rato y que también el oyente pues, se pueda enriquecer, ¿vale? Tanto entrenadores como entrenadoras se puedan enriquecer de tus conocimientos y de tus experiencias. ¿Recuerdas el momento exacto que el fútbol entra en tu vida, Aida? Pues prácticamente desde que nací, o sea, al final yo nazco en un campo de fútbol por mi referente, que en este caso sería mi padre. Con el paso de los años pues nace la motivación de querer jugar y como te he comentado, la trascendencia es ser entrenadora y a día de hoy ser la coordinadora del Real Club Deportivo Español. Pero ¿dónde nace todo? Es gracias a mi padre. Has pasado, como has comentado, ¿no?, por diferentes clubes también. Has estado en Lourdes, en La Roca, seguro que me dejo alguno y que me disculpen, si no lo puedes nombrar también tú sin problema. Al final, ¿qué te hace pasar, ¿no?, de dejar de ser jugadora a ser entrenadora con tu juventud?
Mira, como creo que mucha gente que se quiere dedicar al mundo del fútbol y tiene el sueño y la ilusión de hacerlo, es cierto que como jugadora tienes que tener ciertas aptitudes y luego, para mí, una oportunidad que te tiene que dar un club o te tiene que dar un formador o una formadora, en la cual, pues, en mi caso, por un tema de aptitudes, no pude. Lo compaginaba el jugar con el entrenar, por al final poder ayudar a chicos y a chicas pequeños, a darle unas nociones básicas y a inculcar una serie de valores, me pareció muy interesante y esa fue mi primera experiencia con un equipo de patufets, ¿no?, que se le llama, de esculeta. Y a raíz de ahí hubo un momento de mi vida que con estudios, que con ocio, que con jugar, que con entrenar me fue prácticamente imposible compaginarlo todo, y ahí fue cuando yo decidí que quería apostar por entrenar y por llegar a ser alguien en el mundo de los banquillos. Y ahora mismo coordinas, ¿no? Coordinas al Real Club Deportivo Español en su sección femenina, prácticamente toda la base. ¿Qué te gusta más, coordinar o entrenar? No te podría decir ninguna de las dos. Creo que, como he dicho al inicio de la conversación, poderme dedicar a esto para mí es un privilegio. O sea, no puedo decir nada más que soy muy afortunada de hacerlo donde lo hago, con quién lo hago y cómo lo hago, ¿no? Pero si tuviera que decantarme por algo, me decantaría por la coordinación, porque al final a mí me gusta mucho conectar con las personas, a mí me gusta mucho poder ayudar a mis cuerpos técnicos, a mis formadores, estar en el día a día es algo que me gusta mucho, y ver la evolución de las jugadoras en toda nuestra estructura es algo que a mí realmente me enorgullece. Cuando una jugadora da el salto al filial, cuando una jugadora tiene la oportunidad de entrenar con el primer equipo o incluso llegar a debutar, a mí eso es súper gratificante. Entonces, te diría que coordinar, muy así. ¿Y crees que haber jugado o entrenado te hace mejor coordinadora? Bueno, no sé si me hace mejor. Yo creo que ayuda. Mejor, no lo sé. Como todos, yo creo que tengo muchas cosas en las que incidir, ¿no? Al final creo que soy joven, soy una persona con mucha experiencia a pesar de mi edad, que tuve la primera oportunidad de coordinar un club con 18 años en el Lourdes, con lo cual esto me ha dado un bagaje que a día de hoy agradezco mucho, pero no te sabría decir, no te sabría decir. ¿Para ti qué es más importante, Aida? ¿Formar futbolistas o formar personas? Para mí la clave está en formar personas. O sea, no tengo ningún tipo de duda. Creo que el ser futbolista hay una parte de talento, pero yo creo que si el talento no lo acompañas con una serie de valores y una serie de aptitudes, todo puede quedar en el camino. En cambio, creo que si tú tienes una serie de cualidades futbolísticas y las acompañas con las aptitudes y con tus valores, yo creo que eso se multiplica y eso se lo transmites a tu cuerpo técnico, se lo transmites a tu entrenador, a tu entrenadora, y por contra el club lo puede ver. Entonces eso se traslada también al césped. Para mí la clave, esto sí que no hay duda, es formar personas. ¿Y qué errores ves hoy en el fútbol base que tú intentas evitar? Buena pregunta. Mira, como hablábamos al inicio de la conversación, al final el mundo del fútbol femenino hace unos años es un mundo muy desconocido. A día de hoy es un mundo que ha dado muchos pasos hacia adelante. En cierto modo nos estamos acercando a la parte de ser como el fútbol masculino. Ni bien ni mal, nos estamos acercando a ello. El fútbol masculino tiene muchas cosas buenas, hay muchos factores externos que influyen mucho en el día a día del jugador o de la jugadora. Para mí es complicado la gestión que tenemos que hacer con todos los factores externos. Esta es la parte más complicada que nosotros podemos ver en nuestro día a día. Cosas que no puedes controlar. Al final, tú todo lo que te pasa en el césped lo puedes controlar, ¿no? Todo lo que te pasa en tu día a día lo puedes controlar, pero nos estamos asemejando en ciertos
cosas, factores externos, representaciones, marcas, que eso dificultan un poco la trayectoria y el camino de las jugadoras en nuestros casos. Los familiares cada vez ven más una salida, ¿no?, de su hija, de que pueda ganarse la vida del mundo con el mundo femenino, cosa que yo ya digo que es difícil, no es imposible, pero es muy difícil. Y bueno, son estos pequeños factores externos con los que tenemos que lidiar en nuestro día a día, que ya digo que son totalmente externos y que tienes que intentar en tu día a día manejarlos. Sí, bueno, el fútbol nadie va a quitar de que históricamente es un deporte masculino, como hemos comentado ya, siempre pues bueno, se está igualando y bueno, eso siempre es algo muy positivo y la verdad que tiene que seguir así. Seguro que tenemos que hacer grandes pasos aún, ¿no? Y bueno, también con lo que comentas, ¿no?, situaciones externas en las que cuestan a veces controlarlas y bueno, pero sí que es cierto, ¿vale?, que hoy en día partidos de fútbol femenino son muy enriquecedores. Con lo comentado, ¿vale?, nos estará escuchando gente que sabe, bueno, de fútbol femenino y sabe más o menos el funcionamiento. Hay gente que nos estará escuchando que no, pero prácticamente el Real Club Deportivo Español, ¿no?, o igual que otros clubs, tienen equipos, o la mayoría de sus equipos compiten, en este caso equipos de niñas, compiten en categorías de niños. ¿Cómo es esta gestión, ¿no? Cada semana preparar a las niñas, o ¿se hace fácil, se hace difícil? Entrenadores, entrenadoras, ¿dónde les guiáis más, dónde les guiáis menos? Bueno, si me permites justificar un poco, ¿no?, porque al final parece como que estemos distorsionando el querer potenciar el fútbol femenino. En nuestro caso, en el Español, que es donde yo puedo hablar, el objetivo de poder tener a las jugadoras y a los equipos compitiendo con chicos es para que ellas vivencien un contexto más competitivo y más exigente. Al final nosotros, como cantera profesional que somos, queremos que las jugadoras lleguen al primer equipo, entonces no lo entendemos de otra manera que sea que ellas en su día a día tengan un contexto competitivo. Entonces, dicho esto, si me permitías la explicación, que creo que es importante hacer este matiz para no salirnos de la potencia del fútbol femenino, lo primero que tienen claro nuestros cuerpos técnicos y nuestras jugadoras es que representan una institución súper grande. Entonces, eso es lo que les intentamos inculcar para que en momentos de tensión, en momentos de, bueno, que rivales pueden decir o pueden hacer, y en situaciones adversas que las vivimos cada fin de semana, porque al final es la realidad y es la sociedad, ellas tienen que tener claro dónde están, ellas tienen que tener claro quiénes son ellas y la suerte que tienen de estar jugando a fútbol en el club. Más allá de esto, creo que todas las adversidades que tienen en su día a día y en sus fines de semana les hacen más fuerte a la larga, porque al final son capaces de afrontar situaciones que, como digo, en el día de mañana, en primera división, la frustración del VAR, la frustración del árbitro, de la árbitra, te van a dar, con lo cual, cuanto más pequeñas se vayan habituando a esta serie de dificultades, pues más madurez van a adquirir, yo creo. Realmente. Aida, ¿cómo es una semana laboral? ¿Cómo es una semana de Aida? Bueno, como hablábamos antes, la parte fundamental creo que de nuestro proyecto, y digo nuestro proyecto, el del club, es la de formar personas. Entonces, más allá de las gestiones administrativas que pueda llevar a cabo, contactos con clubes y diversas gestiones, por así decirlo, mi día a día es estar con las jugadoras. Entonces, yo siempre digo que si tú no estás, no ves, y si tú no ves, no tienes información, con lo cual esto se aplica para todo, y cuando no ves el día a día de tus entrenadores y entrenadoras no puedes opinar, si tú no ves el día a día de tus jugadoras no las puedes conocer, si tú no ves el día a día de tus equipos cómo rinden no puedes saber si hay una progresión o no. Entonces, para mí el día a día es estar en los entrenamientos, hacer intervenciones con los cuerpos técnicos, hacer intervenciones también con las jugadoras, estar muy encima de ellas,
dentro de la flexibilidad de adolescentes y preadolescentes, que cada vez llegan más pronto, pero mi día a día es esto, que me sientan cerca, que nos sientan cerca, dar apoyo y estar para lo que nos necesiten. ¿Y el fin de semana, Aida? El fin de semana es un poquito más caótico. El fin de semana, por ejemplo, ver partidos, ver muchos partidos. Hacemos la parte también de captación, con lo cual tienes que controlar todas las jugadoras, o nosotros intentamos controlar todas las jugadoras de Cataluña, tanto que jueguen con chicos como equipos femeninos compitiendo contra chicos o en categorías femeninas. Con lo cual, ver, lo mismo que te decía antes, ver para conocer lo que hay y qué cosas pueden ser de nuestro interés, y a partir de aquí un seguimiento a nuestros equipos. Como mucho, cada 15 días veo a mis equipos jugar. Es decir, si un equipo lo veo esta semana, la siguiente semana no, la siguiente lo vuelvo a ver. Este es el fin de semana de Aida, y yo creo que debería ser cualquier coordinador, porque al final creo que tienes que seguir, creo que tienes que estar encima de tus equipos, porque al final también es gratificante, ¿no? Ver el primer entreno y ves el último entreno y dices, ostras, con 80 entrenamientos, ¿qué evolución han tenido estas jugadoras? Entonces es una manera como de tener una recompensa de ver el fin de semana. Y a nivel de captación, sabemos que Real Club Deportivo Español pues, tiene un departamento, ¿no?, de captación en el que bueno, hay grandes profesionales prácticamente por todos los campos en el contexto, ¿no?, que has explicado. Y bueno, llega una niña y al final pues, es lo fácil, ¿no?, el Real Club Deportivo Español. Quiero decir, lo fácil que es el momento, ¿no?, cuando tú le dices a una familia en el que queréis a la niña, ¿no?, que se incorpore al Real Club Deportivo Español. Es una situación bonita, alegre, y esta parte se gestiona bastante bien, ¿no?, evidentemente, y más desde la coordinación, pero ¿cómo gestionas la frustración de una niña o de una familia cuando tiene que dejar el Real Club Deportivo Español? Mira, yo siempre digo que yo, como Aida, coordinadora del Español, al final es un papel. O sea, al final tienes que tomar decisiones de forma constante, cada día tienes que tomar decisiones, y bueno, es un momento difícil, es un momento en el que nosotros empatizamos muchísimo, tanto con la familia como con la jugadora, obviamente, pero tenemos la tranquilidad, Óscar, de verdad, que la familia está agradecida por todos los años que le hemos podido ofrecer. Sea uno, sean dos, sean tres o sean cuatro, creo que el día a día que me preguntabas antes es de valorar. Al final, hacerle un seguimiento académico a la jugadora, hacer intervenciones individuales, apoyo a nivel psicológico, la formación a nivel futbolístico. Creo que eso la familia en la larga lo acaba viendo, y que en el momento es un impacto y es un duelo que nosotros consideramos que tiene que pasar, porque al final, ¿no?, como cuando te deja a tu pareja, como fallece alguien, es un duelo. No es fácil, o sea, que he dicho que no es un papel fácil, pero es lo que te digo, yo en esos momentos sé que soy una actriz, ¿no?, para que me entiendas, que me toca hacer ese papel, toca tomar decisiones, y está claro que no siempre gustan. La misma persona que te incorpora a veces es la misma persona que te dice que no puedes continuar en el club, y lo que te decía, para mí que no nos puedan echar nada en cara de los años que hayan estado en el club, en el Español. ¿Qué nadie ve del trabajo de una coordinadora? Mira, para mí la parte más complicada, y esto es algo que siempre, bueno, siempre reflexionamos mucho sobre ello, al final hay ciertos recursos, puedes tener más, puedes tener menos. Creo que, como he dicho al inicio de la conversación, estamos en un club muy privilegiado y somos muy afortunados todos los que formamos parte, pero creo que lo que nadie ve es lo difícil que es retener el talento. Y para mí esa es una de las claves de nuestro proyecto. Retener el talento, ya no solo hablo con jugadoras, que es difícil, obviamente,
sino como formadores. Es decir, yo cuento con un equipo, con unos compañeros de trabajo que son fantásticos, tanto en el Español como en mi propia empresa. Tengo mucha suerte. Y retenerlos y saber que tienes las mejores, ¿no? La mano de obra mejor para tu día a día, para mí eso es una de las cosas que creo que es de remarcar. Y lo mismo se aplica a las jugadoras. Tener la capacidad de retener jugadoras en tu club es una de las cosas yo creo que más claves. ¿Y qué valores intentas transmitir a tus entrenadores, entrenadoras, que tienen que hacer sí o sí dentro del club? Mira, yo siempre les digo, a los cuerpos técnicos siempre les digo la misma frase, ellos lo saben porque igual semanalmente se la puedo decir: somos lo que transmitimos. Y eso se traslada a los equipos y se traslada a las jugadoras, y creo que por contra lo traslado yo a mis cuerpos técnicos y a mi equipo de trabajo. Yo me considero una persona trabajadora, me considero una persona muy humilde, me considero una persona apasionada y exigente. Creo que estas serían como las palabras que así, a grandes rasgos, ¿no?, me definen. Entonces yo esto es lo que le intento trasladar a mis cuerpos técnicos, a mi equipo de trabajo y a todas mis jugadoras. O sea, estamos donde estamos, hemos de ser conscientes, nos apasiona lo que hacemos, hay que hacerlo al 200% porque estás haciendo algo que te apasiona y donde te apasiona. Y una disciplina, porque el mundo del deporte yo no lo entiendo de otra manera. O sea, a mí me lo han enseñado así y yo intento trasladarlo así. Una serie de hábitos, una serie de valores en cuanto al rival, en cuanto a los árbitros, a las árbitras, en el día a día, respeto hacia la gente que trabaja para ti. Entonces yo esto es lo que le intento transmitir y como les digo siempre a ellos, esto, lo que tú transmitas a tu equipo y a tus jugadoras es lo que tienen que ver en ti. A nivel de coordinadora, Aida, bueno, pues tratas con diferentes entrenadores, entrenadoras, pues bueno, de una etapa, pues un S8, un S9, un S10, luego ya pues prácticamente, ¿no?, un S13 ya que es fútbol 11. ¿Cómo se gestionan los egos de los entrenadores que quieren siempre correr más, a veces, ¿no?, correr más de lo que toca, ¿no?, en vez de centrarse, ¿no?, de que todo tiene un camino, todo tiene una progresión y bueno, al final esto es muy difícil entenderlo. Entonces, ¿cómo se gestionan estos egos? Es difícil, pero es difícil porque creo que, sobre todo hoy en día, la gente busca mucho la inmediatez. Creo que la gente joven no tiene la capacidad de tener paciencia y yo creo que todo llega para el que sabe esperar. Yo siempre explico mi caso y igual puede parecer un poco egocéntrico, pero yo empecé haciendo un campus en 2016 en el Español y hasta hace 3 años no me salió la oportunidad de ser coordinadora y poder dedicarme a esto. Entonces empecé desde abajo, empecé desde un campus, luego fui delegada de un equipo, luego estuve 2 años de segunda entrenadora y hubo una reestructuración interna, que hubo una directora deportiva y una responsable de sección, que son Dulos y Carol, que apostaron por mí, pero yo llevo desde 2016 y esto está pasando hace 3 años. Con lo cual siempre les explico mi caso porque me parece el más evidente y el que puedo hablar más al detalle. Creo que es esto, que es un tema generacional, de sociedad, de quererlo todo ya, de necesito esto, cómpramelo ya. Ostras, el mundo del fútbol, como te decía con las jugadoras, son oportunidades. Y las oportunidades, puede haber un punto de suerte, pero yo creo que hay que trabajarlas. Entonces, creo que, como te he dicho, todo llega para el que, obviamente para el que vale o la que vale, pero para el que sabe esperar. Si tú quieres algo ya rápido y no te lo dan y te vas, pues igual se te ha cerrado una puerta. Entonces, es difícil. Es una parte complicada en la que, como te he dicho, intento trasladarle mi caso y desde el club, a nivel interno, yo personalmente intento trasladarle mucha confianza, pero bueno, está claro que la inmediatez para todos es imposible, es muy difícil, imposible. Aida, ¿cómo has visto evolucionar el fútbol femenino desde que empezaste hasta hoy? Pues
la verdad es que es una maravilla. O sea, no te puedo decir nada más, que yo empecé jugando con chicos en mi pueblo, en La Llagosta, era la única chica en el equipo, y ahora me voy a ver jugadoras S8 jugando a fútbol. Claro, a mí me fascina. O sea, que haya gente, niñas tan pequeñas, que tengan la inquietud de querer jugar a fútbol, que los padres también apunten a las niñas a jugar a fútbol, que esto también algo, ¿no? Generacionalmente, años atrás, era algo que igual, pues mira, si se lo explicas a mis bisabuelos y abuelos, es más complicado de entender. Bueno, sinceramente la evolución es evidente, es visual, todo el mundo la puede reconocer, y sin duda que hemos venido aquí para quedarnos. Yo creo que esto para atrás no va a ir. Entonces, que vengan las de atrás empujando también, como lo hemos hecho todas nosotras, y que sigamos trabajando para que esto vaya mucho más. Estás trabajando en un club, como has comentado, pues, con muchísima suerte, súper orgullosa, es un club profesional, referente. ¿Cómo se lleva la responsabilidad de ser coordinadora? Mira, yo me considero una persona ya de por sí, de base, ¿no? Ya te decía que con 18 años cogí la coordinación del Lourdes sin saber lo que eso me supondría, que sin duda ha sido la carrera más brillante de mi vida, es decir, no universitaria, de experiencia. Lo cogí porque pues me considero una persona bastante responsable, y la verdad es que no soy a veces me tengo que parar y están las cámaras ahí, pero igual me tengo que parar para decir, ostras, Aida, que realmente estás a cargo de todo esto, que todo lo que está pasando tiene, en parte, no todo es gracias a mí, obviamente no todo es gracias a mí, pero que tiene un impacto, que fiches a esta jugadora, que esta jugadora progrese en el club, que tú fichaste, que tú fuiste a ver a un campo perdido en Girona. Al final, bueno, es una responsabilidad que la verdad es que me gusta. No, lo que te digo, a veces me tengo que parar y decir, ostras, Aida, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿En qué momento has cogido todo esto? Pero la verdad es que es una maravilla trabajar de esto. Desde la opinión de Aida, ¿qué te quedas más, con resultados o formación? Yo de hecho la semana pasada, bueno, hay una jugadora de categorías inferiores que va a estar en entrenos con el primer equipo, y os tengo que admitir que casi se me saltan las lágrimas. O sea, al final es esto. O sea, es un trabajo muy a largo plazo. Es un trabajo que no ves de hoy para mañana, es un trabajo que no ves en meses. Y una jugadora que ha crecido contigo, que tú le has visto crecer, que llegue al primer equipo, que es por lo que trabajamos, es lo que te digo, trabajamos para esto, sinceramente me emociona. También me emociono cuando un equipo gana una liga. También te lo he de decir, pero al final pues a todo el mundo le gusta ganar, ¿no? Pero no es lo que me quedo dentro de mi andadura como coordinadora, no es lo que más priorizamos, y la verdad que me tiraría por la parte de formación. Sí. Y cuando vas caminando por la ciudad deportiva y bueno, ves en un campo, ¿no?, a un equipo entrenando, ves en otro campo a otro equipo entrenando, ves a los entrenadores, entrenadoras, ¿qué consejos te pasan por la cabeza de darles cada día? Al final, que disfruten. Es que para mí la clave es disfrutar de lo que haces, porque si no disfrutas de lo que haces, deja de tener sentido. Entonces, la parte es que disfruten. Cuando son más pequeñas, pues es muy difícil que tomen conciencia de lo que están consiguiendo, es complicado, pero sí que les intentamos trasladar esto, que lo vivan como una experiencia. Dure un año, dure 2, dure 3, lo que te decía, dure 5. Es una experiencia que tienes que vivir al máximo, que la tienes que exprimir al 100% con todas las posibilidades y todo lo que podemos ofrecer dentro del club, y no te diría nada más, que disfruten y aprendan. Aida, ¿y qué sigue faltando en el fútbol femenino para que esté realmente consolidado? Bueno, al final todo se basa en apuesta, ¿no? Y todo se basa en recursos económicos,
recursos a nivel televisivos, patrocinadores, y creo que la gente tiene que seguir apostando. Yo siempre lo he dicho, yo que vengo de entrenar a fútbol masculino anteriormente en mi etapa en el Lourdes, que no entrenaba chicas, creo que es un mundo muy diferente, la verdad, y tengo opiniones de gente que ha estado en masculino, que ha cambiado al mundo del fútbol femenino, que ahora no volverían al fútbol masculino por el impacto emocional que tiene. Entonces, yo creo, como todo, que la apuesta tiene que ser porque te guste, porque creas en él, ya te digo, económico, visual, en redes sociales, en televisiones, en patrocinadores, y creo que esto es lo que nos va a seguir dando. Antes has comentado, Aida, que tienes una empresa en la que también pues, trabajas paralelamente. Y bueno, ¿cómo es tu día a día, ¿no? O tu semana? Que hemos también comentado antes, un poquito más al detalle. ¿Cómo se gestiona prácticamente trabajando, ¿no? los 7 días de la semana? Bueno, yo creé la empresa, de hecho, antes de entrar de coordinadora del español. La empresa la creo con la finalidad de poder vivir del mundo del fútbol, como yo ya te he dicho al inicio, que era como mi sueño. Mi día a día, por suerte, en la empresa son gestiones administrativas, contacto directo con todos los entrenadores. Es cierto que de lunes a domingo tenemos entrenamientos personales, que es a lo que nos dedicamos, y organización de eventos, pero tengo suerte de tener personas que se encargan de gestionar según qué cosas. Entonces, mi día a día sería esto: hacer gestiones administrativas, contacto con los coordinadores de las diferentes secciones que tenemos dentro de la empresa y estar encima en la sombra, igual. ¿Qué error cometen la mayoría de los clubes de fútbol base? Bueno, errores. Sí, desde tu opinión, Aida. Mira, yo errores, creo que al final todos cometemos errores. Va a parecer un poco decir, ostras, qué respuesta hay, quieres quedar bien. No, creo que al final todos cometemos errores, cada uno tiene su contexto, cada club tiene su contexto. Entiendo que hay muchos clubes que viven del tema de las categorías. Al final, para poder captar jugadoras de otros clubes, pues el aliciente es el tema de las categorías. Para mí, la clave, te lo voy a decir, en no apostar por formadores en etapas de fútbol base. Y esto es algo que creo que cometemos todos. Es decir, siempre el fútbol es así, y se les paga más a los entrenadores pues, de los filiales, de los juveniles, de los cadetes, cuando para mí la clave está en los entrenadores que tú tengas en la base, para mí. Y eso es algo que creo que cometemos, bueno, muchos clubes. No sé si te diría el español, porque al final pues, los recursos son otros y a nivel interno las historias son otras, pero sí que creo que clubes de fútbol base, el decir, pues pongo a un chico o una chica joven en los más pequeños. Ostras, pero es que estos son los que necesitan aprender, ¿no? Al final los juveniles o las juveniles hay una serie de hábitos y de conceptos técnico-tácticos que ya no les vas a cambiar. Entonces ahí es donde hay que echarle horas a los más pequeños y a las más pequeñas. Pero bueno, ya te digo, es una reflexión que yo tengo interna. Sí, bueno, al final, bueno, yo creo que los clubs, en modo general, o sea, sin particularizar en ninguno, ¿vale? Creo que algo general, todos los entrenadores, ¿no? Que empiezan desde 16, 15, 17 años, pues empiezan con los más pequeñitos y bueno, sí que es cierto que la mayoría de estos entrenadores lo que quieren es buscar resultados, ¿vale? Siempre estamos diciendo que esto, estamos hablando de un modo general, es buscar resultados para intentar pues, escalar lo más rápidamente posible y llegar, pues bueno, todos soñamos, ¿no? con un día ser entrenadores del primer equipo del Real Club Deportivo Español o tocar la élite. Y esto prácticamente son para los tocaos con una varita, porque bueno, es muy complicado. Entonces, sí que es cierto que estoy totalmente de acuerdo que quizá ¿no? se tendría que intentar pues, coger a entrenadores que bueno, pues ya tienen unas edades, ¿no? Y una vida consolidada y decir, oye, pues mira, apostar por ellos para que
intenten pues, formar desde abajo, ¿no? Y que quizá pues, esto me tomase un poquito la vuelta. Yo, Aida, esto te lo digo desde mi experiencia también cuando he estado en clubs de dirección deportiva o he estado de coordinador. Al final, pues como los recursos han sido los que hemos tenido, yo sí que es cierto que he apostado o incluso he animado, he hablado a padres para que se sacasen la titulación de entrenador, porque bueno, al final le dan un aire diferente y sí que es cierto pues, bueno, que a veces, o la mayoría de las veces, están entrenando al equipo de su hijo, pero sí que si lo pones sobre la balanza, te dan más de lo que quizá pueda contrarrestar, ¿no? De que esté el hijo en su equipo. Entonces, yo estoy ahí totalmente de acuerdo contigo en este aspecto. ¿Qué papel tienen los clubs en cuidar el proceso de las jugadoras? En nuestro caso, te hablo del mío, que es el que conozco y es el que te puedo explicar mejor. Para mí, vuelvo a insistir en lo mismo que hemos hablado antes. El hecho de cuidar a una jugadora te va a poder ofrecer que esa jugadora te elija siempre, o que esa jugadora siempre tenga un recuerdo bonito y agradable de su estancia en el club. Por eso te digo que al final los procesos de entrenamiento, la competición, para nosotros y para mí pasa a un segundo plano. Es decir, que la jugadora que tiene que finalizar su etapa en el club se vaya y te diga gracias. Para mí eso es como lo más importante dentro de nuestro día a día o de nuestras temporadas. Entonces sería como esto, el día a día en las jugadoras es todo, es no y no. A ver, Aida, eres muy joven, pero ¿has tenido en algún momento de tu vida el plantearte dejarlo? No, 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 no. No, imposible. Bueno, o sea, sí que es verdad que para mí es un estilo de vida. O sea, no lo entiendo de otra manera. Para mí, como te decía, a mí me han inculcado esto, yo he nacido en un campo de fútbol, he vivido esto siempre, entonces no lo concibo el perder, ¿no? la oportunidad de abrir los ojos por la mañana y decir, qué suerte que me dedico a lo que me gusta, o ver la agenda y decir, ostras, es que todo lo que me toca hoy me motiva, no me pesa. No he pensado en dejarlo, no es algo que entre en mis planes. Sí que, bueno, el futuro dirá, ¿no? Al final ahora soy joven y me lo puedo permitir. No sé si el día de mañana voy a tener hijos, pero es algo que no pienso mucho más allá. ¿Y alguna jugadora o situación que te haya marcado realmente de una forma muy positiva? En mi trayectoria, dices, como Sí, en tu como trayectoria como profesional. entrenadora, como coordinadora, como jugadora cuando estabas en etapa de jugadora, ¿alguna situación en la que recuerdes especialmente? Bueno, para mí mi persona referencia es mi padre, o sea, no tengo más. Mi padre en mi día a día es y ha sido, porque todavía a día de hoy comparto con él conversaciones, compartimos experiencia, a veces nos encontramos por los campos. Claro, él al final es la persona que más me asesora, ¿no? Me ha asesorado y me ha ido guiando en este camino. Para mí sería él la persona que yo he tenido en mi día a día como referencia. A día de hoy, yo tengo la suerte de aprender de todos, la verdad. Creo que nunca lo sabes todo y siempre puedes aprender un poquito más. Qué importante es el papel de los padres en los clubs, ¿no? Mucho. No, creo que es fundamental para las jugadoras. A veces creo que, como te decía, ¿no? Que yo a veces me paro en frío a decir, ostras, Aida, ¿qué es lo que estás haciendo en tu día a día? Creo que a veces esa pregunta se la deberían hacer todos los familiares que van a un campo de fútbol, que están en su día a día con su hija, decir, ostras, ¿qué estoy haciendo? Tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Cómo puedo ayudar, ¿no? O acompañar a mi hija en su trayectoria como jugadora, como entrenadora, como lo que ella quiera dedicarse? Es un papel clave.
Te voy a hacer una pregunta, pero seguramente ya me la has contestado, o eso es lo que creo yo en mi opinión. ¿Qué es lo que más te emociona hoy de ser coordinadora? Pues lo que más me emociona es la responsabilidad. O sea, al final a partes iguales. Me preocupa como me emociona, ¿no? Al final gestionas 150 niñas, gestionas 150 familias y gestionas un equipo de trabajo de 40 personas. Esto te hablo solo en el español, luego entraría la parte de la empresa. Con lo cual es esto, no me preocupa, sino al final, ¿no? Son como sensaciones igual diferentes, pero claro, es decir, vas a un fin de semana y ves a tu equipo jugar y lo ves jugar bien y lo ves competir bien, ganen o pierdan, da igual, pero ves que las jugadoras evolucionan, que tienen un progreso. Luego sí ya pues hay contextos, si ganas la liga o no, el día a día y ver ese progreso y esa evolución, la verdad es que para mí es lo que más me emociona de mi trabajo. ¿Qué es lo que te quita el sueño de coordinadora, Aida? Bueno, la verdad es que todo tiene sus fases. Creo que nosotras cuando iniciamos el proyecto en el club, que hará 4 años, esta es la 4ª temporada, sí que te puedo decir, y todo el mundo lo sabe, para mí los 2 primeros años de proyecto fueron muy duros. Fueron muy duros. O sea, nosotras entrábamos a trabajar a las 8 de la mañana y nos íbamos a las 11:30 de la noche, de lunes a domingo, sin parar. Entonces, bueno, si tú quieres algo, ¿no? Pues te conlleva una serie de sacrificios. Ya no te hablo externos, que también, al final tú en el momento que pasas de lunes a domingo en tu trabajo, no es fácil, con ninguna edad, ni con la mía, ni con la tuya, ni con la de nadie. Pero a día de hoy no me quita el sueño nada, porque no me lo quita, porque tengo suerte de, como te decía, tener un muy buen equipo de trabajo, que eso es lo que te da la seguridad y te da la confianza de todo está bien. Entonces, sí que tienes que estar, sí que estás en el día a día, sí que tienes que tener el móvil operativo 24 horas al día por si pasa cualquier cosa, pero no tengo un sueño muy profundo. ¿Y qué es lo que no permites a un entrenador o a una entrenadora? Manchar la imagen. Para mí, ni del Español ni de ningún club. Para mí, tus actitudes tienen que ir acorde y donde estés. Pero mira, el donde estés es un matiz que voy a rectificar, porque yo siempre lo digo, la profesionalidad no te lo da el sitio donde estés. La profesionalidad la llevas o no la llevas, y es algo que para mí no se entrena. O sea, la persona que es profesional es en el Español, en el Lourdes o en cualquier otro club. Entonces, yo esto es lo que intento transmitir, ¿no? Que la imagen no la manches, ni donde estás, ni la tuya. Importante. A nivel de la coordinación, ya no solo en tu momento actual, sino también pues, en tu pasado, ¿no? Como has comentado en el Lourdes, que prácticamente pues, coordinabas todo el club. ¿Te sentabas mucho con los entrenadores? ¿Eras una coordinadora muy cercana en el que bueno, intenta estar encima del equipo, ¿no? y quizá pues, oye, decirle al entrenador, oye, mira, este equipo pues, tiene que funcionar más en esta línea, o este equipo pues, tiene que funcionar más en esta otra, o eres un poquito más en el sentido de decir, oye, trabajamos todo el club en una misma línea y claro, tú como entrenador te estás yendo un poco aquí, hay que intentar corregir esto. ¿Cómo es Aida en este aspecto? Bueno, en mi anterior etapa, te hablo del Lourdes, sí que es cierto que al final había que establecer unas bases para mí, como te decía, de lo que yo percibo, cómo es el mundo del deporte y cómo es el mundo del fútbol. Entonces, lo primero que hice fue establecer esas bases, esas cosas que sí queríamos que pasasen y las cosas que no queríamos que pasasen. Entonces, a partir de ahí, estuve 6 años coordinando, me llevó a mucho, y entonces en el transcurso de los años te permite ir incidiendo un poquito más equipo a equipo. Pero si tú no estableces unas bases, al final no tiene sentido que yo vaya equipo a equipo.
Entonces, para mí la clave es esa, es establezco las bases, qué quiero de mis equipos, qué quiero de mis jugadores y qué quiero de mis cuerpos técnicos. A partir de ahí, cuando tú lo tienes claro, es cuando puedes trasladárselo al resto. Entonces, en el español más o menos, bueno, más o menos funciona igual. Lo que sí que es cierto que estoy mucho más encima, porque al final mi día a día me lo permite. En ese entonces en el Lourdes yo hacía muchas más cosas. Trabajaba por la mañana, trabajaba al mediodía y no era como mi trabajo principal. Entonces sí que es cierto que estás, pero es diferente, claro. Hablando o volviendo otra vez a los egos, ¿no? Que hablamos antes de los entrenadores, que con un perfil a lo mejor más joven que quieren escalar lo más rápidamente posible, ¿no? Para intentar llegar a la élite. ¿Cómo se gestiona el ego de un entrenador que al final tiene su equipo titular de niñas y el club necesita o tiene la necesidad de, bueno, de esa semana por las circunstancias de que se han puesto enfermas, de que bueno, pues hay situaciones, lesiones, tienes que coger 3 jugadoras de este equipo y en ese caso, ¿no? le quitas 3 pilares fundamentales al entrenador? ¿Cómo se gestiona esto? Para mí es ser muy clara y muy sincera desde un inicio, tener claro cuáles son los objetivos del club, que como he dicho, al final nosotros como cantera profesional es que lleguen jugadoras al primer equipo y para ello tenemos que estar todos en la misma rueda, es decir, todos tenemos que tener la misma idea, todos tenemos que tener claro cuál es la idea del club en el que te encuentras y a partir de aquí que la jugadora, tu objetivo es que la jugadora cuando el equipo, en este caso de categoría superior, necesite alguna tuya, tu objetivo es que esté lo mejor preparada posible, no hay otro. Entonces ahí tu logro es que debuten con el equipo de categoría superior. Es lo que intentamos trasladárselo y es la manera que nosotros trabajamos. Ni bien ni mal, es la única manera que tenemos de hacerlo. ¿Y qué sueña hoy Aida Uceda? Pues yo te diría que seguir así durante mucho tiempo. Lo único que pediría al final, como todo, ¿no? Siempre quieres más, siempre quieres pues, más personas a tu alrededor, siempre quieres más recursos, siempre... pero la verdad es que yo como Aida, seguir así mucho tiempo más, poder dedicarme a lo que me gusta, por suerte hacerlo donde estoy cómoda, me siento muy valorada y me siento muy a gusto y con gente que al final en mi día a día confía en lo que yo le digo por el momento, o sea que creo que esa es un poquito la clave también. ¿Te gusta trabajar en la sombra? Sí, me gusta trabajar en la sombra, no te voy a engañar. Si mañana se apagase todo y no hablamos ni de títulos, ni de resultados, ni de cargos, ¿cómo te gustaría que te recordasen tus jugadoras? Pues como una persona exigente, pero a la vez yo creo o intento que cuando necesitan un hombro en el que puedan llorar, una persona en la que necesiten hablar, comentar cualquier cosa, creo que estoy ahí, o lo intento, o al menos intento estarlo, con lo cual quiero que me recuerden así, quiero que me recuerden con esa vena exigente, disciplinada y del día a día cañero, pero luego quiero que tengan un recuerdo pues, de una persona al final que cuando necesitan un abrazo van a tener ese abrazo. Entiendo que también con lo que ya hemos comentado en la entrevista, que te gusta más la faceta de coordinar, pero bueno, también has tenido la faceta de entrenar. ¿Dónde te gustaría verte en 10 años? La verdad, solo pido dedicarme al mundo del fútbol, es decir, no salir de este mundo. Ese es como mi sueño. Ya te decía yo que yo quería dedicarme a esto, tengo mucha suerte de poder hacerlo, que no es fácil y no todo el mundo tiene la suerte de poder vivirlo como yo lo vivo, con lo cual te diría que seguir viviendo del mundo del fútbol. Tengo un problema y a mí nadie me ha enseñado a perder, con lo cual los banquillos a veces era complicado. Estoy aprendiendo más a perder ahora de coordinadora que
soy como la parte racional, ¿no? Que al final pues tienes que estar en el día a día con tus jugadoras, tienes que estar en el día con tus cuerpos técnicos y al final demostrar que el perder forma parte del aprendizaje, es así, y es un proceso que tienes que pasar. Me gustaría estar en un campo, eso seguro. Y Aida, ahora has comentado también, ¿no?, que ese proceso, ¿no?, que a veces cuesta, que no nos enseñan, ¿no?, de aprender a perder. ¿Qué consejo le das a un entrenador o entrenadora que está pasando una mala racha a nivel de resultados? Pues mira, muchos se ríen porque esto pasa. O sea, es una pregunta que me pasa con algún equipo y que temporada a temporada hay equipos pues, que te ganan más, te ganan menos, pero lo que te digo, forma parte del aprendizaje. Y muchos se ríen porque yo siempre les digo lo mismo, que perder forma parte del proceso y es un aprendizaje para ellas y para ellos. Pero bueno, todo el mundo sabe que en el fondo de mí Aida es muy competitiva y que intento ver, ¿no?, un poquito más allá, qué es donde hemos fallado, si ha habido un condicionante que puede ser el árbitro o la árbitra, un contexto un poquito más complejo, si es que hemos tenido pues, lesiones. Es que intento como sacarle una lectura, ¿no?, a el porqué de la derrota y poder trasladársela con calma. Normalmente dejo que pasen unas horas porque en el momento del postpartido siempre es más complejo, pero intento como hacer un análisis y ver qué podríamos haber hecho mejor. Aida, como has comentado antes, tienes la suerte, ¿no?, y has pedido que de aquí a 10 años pues, sigas dedicándote al mundo del fútbol. Eres una privilegiada porque bueno, mucha gente soñamos con esto y al final, por circunstancias, bueno, no lo hemos conseguido. Y bueno, eso al final pues, te engrandece, ¿no?, a pesar de lo joven que eres. Estás trabajando en un club profesional y por nuestra parte, por mi parte, agradecerte hoy que hayas estado con nosotros. Te deseamos lo mejor, que tengas los mayores éxitos en tu carrera profesional, individual y a nivel de club. Y ojalá también pues, hayamos enriquecido también a los oyentes con esta charla. Yo, por mi parte, me he encontrado muy a gusto, me he encontrado bueno, muy cómodo y sobre todo pues, aprendiendo de Aida Uceda. Pues nada, Óscar, muchísimas gracias, como te he dicho antes, y espero que pueda haber contribuido un poquito y aportado mi granito de arena en el mundo del fútbol femenino, en lo que es el mundo de la coordinación de un equipo profesional y lo que es el día a día nuestro y lo importante, sobre todo, que es formar a las personas y tener en cuenta a las personas. Muy bien, Aida. Mira, te quiero dar un detalle de Profesionales en la Sombra, así para que bueno, cada mañana antes de ir al trabajo pues te puedas echar un café con leche. Y tanto, con doble de café. Y bueno, afrontar el día pues, con la mayor ilusión que puedas. ¿Vale? Aunque nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hasta aquí este episodio de Profesionales en la Sombra. Gracias por acompañarme y por dedicar tiempo a escuchar las historias y aprendizaje de quien hacen crecer el deporte desde dentro. Si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte, valorarlo y compartirlo. Nos vemos en el siguiente.